Ok, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Eh, este es uno del primer capítulo del módulo Dirección, Supervisión y Fiscalización de Obras de Saneamiento Básico. Ya, luego de haber tenido la clase introductoria, vamos a ver un poco comenzando lo que son la planificación y la ejecución de proyectos de saneamiento básico. Para los que no han estado en la clase introductoria, soy el ingeniero Juan Carlos Lara, ingeniero civil de profesión. Bien. Entonces, ¿en qué consiste un proyecto? ¿Ya? Para realizar un proyecto, primero tiene que haber una necesidad y en base a esa necesidad eh, se tiene que hacer una planificación. Para hacer esta planificación es necesario que exista un equipo multidisciplinario, principalmente para los proyectos en saneamiento básico. En este caso, tienen que haber profesionales ingenieros, profesionales del área económico, tal vez profesionales hidráulicos, eh, profesionales sociales y también los topógrafos, como se conoce. Entonces, para saneamiento básico, tenemos dos tipos de proyectos. Proyectos de agua potable que también conllevan las plantas de tratamiento de agua potable y proyectos de alcantarillado sanitario que también conlleva las plantas de tratamiento de aguas residuales. Para el caso de proyectos de agua potable, se clasifican en cuatro tipos. Proyectos de instalación de servicio. ¿Qué es este tipo de proyectos? El objetivo pues, de este tipo de proyectos es dotar de un sistema de abastecimiento de agua potable a una sociedad que no lo posea. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que realizar un servicio nuevo. Es un proyecto nuevo a una comunidad, a una localidad, a una población que no posea este servicio. ¿Ya? En Bolivia actualmente el acceso al agua ha mejorado mucho a partir del año 2013, 14 hasta el 2000, hasta el 2020 con los proyectos Mi Agua 1, 2, 3, 4, 5. En estos momentos creo en la capacidad de decir que a nivel de Bolivia, ya el 90% de la población tiene acceso al agua. De ese 90%, no todos los proyectos cuentan con plantas de tratamiento de agua potable. Y algunos que cuentan no están funcionando de la manera adecuada. Más adelante vamos a ver, analizar los problemas, el por qué, y tiene que ver mucho con este curso, principalmente de supervisión, ejecución y fiscalización de proyectos, pero podríamos decir ya que más del 70% tiene proyectos de agua potable tratada, ¿ya? Y ese 20%, si bien tiene agua, todavía no es potable, pero el acceso al agua es muchísimo. No sucede así con el alcantarillado sanitario, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ya. Entonces, hemos dicho que proyectos de instalación de servicio es un proyecto nuevo. Proyectos de mejoramiento de servicio, cuyo objetivo es restablecer la calidad del servicio ya existente y ampliar la capacidad. ¿Qué quiere decir? Mejorar el servicio tal vez a través de un mejoramiento de una planta de tratamiento
o la implementación de una planta de tratamiento de agua potable, si es que no lo tiene ese proyecto, y además ampliar el servicio a través de, podría ser nuevas redes de agua potable. Hay otro que es parecido al anterior, que es ampliación de servicio, que consiste netamente en aumentar la capacidad de abastecimiento sin modificar la capacidad del servicio, es decir, incorporación de nuevos usuarios. Esto tiene que ver mucho cuando se incorpora con nuevos usuarios. Hay que tener en cuenta que tenemos que verificar si la cantidad de agua en la obra de toma va a alcanzar para estos nuevos usuarios. Muchas veces este abastecimiento o aumentar la capacidad del servicio tendría que estar también enlazado con nuevas fuentes de agua, ¿ya? En caso de que se tenga que la fuente de agua abastezca, simplemente es incrementar eh, nuevos usuarios. También hay que tener en cuenta para este tipo de proyectos realmente cuántos usuarios o para cuántos usuarios nos va a alcanzar los diámetros de tubería que tenemos instalado, porque no solo es ampliar el servicio, habría que hacer una verificación hidráulica con los diámetros y si realmente va a cumplir los caudales y las presiones para los nuevos usuarios. Bien. En caso de que sí haya el caudal y no cumpla las presiones, bueno, hay soluciones de ingeniería que se puede usar como unos tanques intermedios con sistemas de bombeo, ya sea hidropulmones u otro tipo de soluciones. Y el último tipo de proyectos de saneamiento es la reposición del servicio. ¿En qué consiste? Comprende la renovación parcial o total de una infraestructura existente, ya sea con o sin cambio de la capacidad y calidad del servicio. Entonces, estos cuatro tipos de clasificación de proyectos de agua potable generalmente existe en nuestro medio, ¿ya? Como les había dicho, ya casi el 90% de la población tiene acceso al agua. Hay ya muy pocos proyectos que se licitan como nuevos. Generalmente los proyectos que se licita a través del gobierno están en mejoramiento de sistemas de agua potable. ¿Ya? Lo que sí quisiera y les voy a recomendar, por favor, si tienen alguna pregunta, anótense ya y en la clase correspondiente pregunten y la vamos a absorber. Por otro lado, habíamos dicho también que los proyectos de alcantarillado sanitario se pueden clasificar también en cuatro tipos. Uno, el primero es instalación de un sistema de alcantarillado cuyo objetivo es dotar de alcantarillado a una sociedad o a una población desprovista totalmente de este servicio. ¿Ya? Desde las redes hasta la evacuación final y hasta la planta de tratamiento. Ahora bien, hace unos minutos habíamos dicho que a nivel nacional Bolivia, creo que estamos arriba del 90%, eh, de que el servicio de agua esté con un 90% en la población. Ahora, con alcantarillado no sucede lo mismo, ¿ya? Ahí sí hay una gran diferencia, ¿ya?
Ojalá el gobierno continúe, digamos, con los proyectos de saneamiento y principalmente con lo que es alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuánto es esa diferencia? Ya. Generalmente estamos con una cobertura del 60% del sistema de alcantarillado a nivel nacional, ¿ya? Pero algo un poco más preocupante. De ese 60%, tal vez menos del 50%, bueno, estos datos no los tengo bien, pero es más o menos en una, de una información del 2017, no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Y los que cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales, de, no todos, no todas las plantas de tratamiento de aguas residuales están funcionando óptimamente. Aquí, como profesionales, y creo que este curso les va a servir mucho a ustedes, que tenemos que hacer un alto, diría yo, hacer un análisis profundo y cómo podemos mejorar este servicio en lo que es el saneamiento, principalmente en lo que acabo de decir, que es un sistema de alcantarillado y una planta y la implementación de plantas de tratamiento. ¿Cuál es el principal problema que existe? Generalmente, el costo de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de alcantarillado de aguas residuales es entre 2 y 3 veces el costo de potabilización de agua para consumo humano. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pagamos una tarifa por metro cúbico de agua potable, por decir, bueno, hay desde 2 bolivianos hasta 10 bolivianos, dependiendo del lugar donde se vive. Prácticamente para tratar aguas residuales el costo debería ser 2 o 3 veces más. Y a nivel nacional eso no existe. Si ustedes ven en la tarifa de agua, generalmente se paga entre el 15, 20%, tal vez hasta el 30% de la tarifa de agua. Y eso no debería ser así. Se tiene que poner más énfasis a esto. Y ese es el principal problema para que las plantas de tratamiento de aguas residuales no estén funcionando óptimamente. ¿Por qué? Porque no hay los recursos necesarios para pagar primero personal, para pagar algunos insumos que se necesiten y para pagar principalmente lo que es gastos energéticos de las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son un poco más complejas y las aguas residuales se tiene que tratar hasta que se cumpla la normativa. ¿Cuál es esa normativa? Principalmente es el anexo A2 de la ley 1333, ¿ya? Donde dice que el DBO tendría que estar debajo de 80. Y algunos cuerpos receptores a nivel nacional ya han sido clasificados de acuerdo a una clasificación clase D, que ahí ya son un poco más eh, los, eh, los niveles que se tiene que tener de agua residual tratada ya son más exquisitos, diría yo, generalmente por debajo de 30 de DBO. Entonces, creo que a nivel nacional, si bien puede existir plantas de tratamiento que pueden estar cumpliendo en DBO y DQO la clasificación clase D,
creo que ninguna va a cumplir en lo que es fósforo ni nitrato amoniacal, pero hay que trabajar en eso. Ya para que cumpla eso, obviamente se necesita mayor inversión, mayor cantidad de plata y por ende mayor costo en operación y mantenimiento. ¿No? Creo que yo estoy en capacidad de decir que ninguno cumple la clase D, pero de todos modos ya sea el gobierno ya a través del Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutado plantas de tratamiento que cumplan la clase D y eso ya es algo loable, digamos, que se ha hecho a nivel nacional, ¿ya? Eso no quiere decir que esas plantas de tratamiento de aguas residuales no sirvan, por favor, o sea, no interpreten así. Que ya cumpla algunos parámetros o la mayoría de los parámetros, pues eso es un gran avance, ¿ya? Y simplemente hay que seguir trabajando para que cumplan los demás parámetros. ¿Ya? Entonces, otro tipo de proyectos de alcantarillado sanitario son la extensión de redes de alcantarillado con conexiones domiciliares, cuyo objetivo es dotar de un sistema de alcantarillado a una sociedad con bajos ingresos que carece de este. Ahora bien, alguien se preguntará por qué cuesta tratar más el agua residual que un agua potable. ¿Ya? No se olviden que en alcantarillado sanitario, un proyecto de alcantarillado sanitario también cuesta dos, tres, hasta cuatro veces más que un proyecto de agua potable por los mismos diámetros de tubería, ¿no? En agua potable se pueden utilizar tuberías hasta generalmente en las redes de 4 pulgadas, no sube más de 4 pulgadas. De acuerdo a la población podría subir a 6 8 10 pulgadas, pero es raro. En una ciudad grande sí, pero en comunidades pequeñas es 4 2 pulgadas, 1 pulgada. En cambio, en alcantarillado sanitario en las ciudades, por ejemplo, se tiene emisarios que superan los 500 milímetros, incluso superan los 1000 milímetros o 1 metro de diámetro y los caudales a tratar también son bastantes. Además, en unidades, por ejemplo, en lo que es el Alto, en lo que es Oruro, eh, en lo que es Santa Cruz, Beni, Pando, se tiene en alcantarillado las estaciones intermedias de bombeo de aguas residuales. Eso incrementa también el costo energético para, no solo para sistemas de alcantarillado, va también a aumentar para las plantas de tratamiento. Entonces, es más complejo y es por eso que es la diferencia de costo. Otro tipo de proyectos de alcantarillado sanitario es el aumento de la capacidad del sistema, que va a permitir aumentar la capacidad de los diversos elementos del sistema de operación, permitiendo optimizar la operación del mismo en condiciones de carga actual y la incorporación de nuevos usuarios. ¿Ya? Para esto es muy importante que en los proyectos de alcantarillado sanitario, cuando se diseñe proyectos de alcantarillado sanitario y principalmente con plantas de tratamiento, se diseñe por fases. Generalmente el periodo de diseño es de 20 a 30 años. Ah, supongamos que hemos diseñado una planta de tratamiento para 30 años. Entonces, ¿qué quiero decir al decirles por fases? ¿Ya? Por costos económicos es mejor hacer por fases. Primera fase podría decirse a 15 años y la siguiente de 15 a 30 años. ¿Ya? Entonces, y no sería mejor solo hacer para 15 años si, ya, si está diciendo hacer por fases, no.
¿Por qué? Ahora les voy a decir. Cuando realiza un proyecto de un sistema de alcantarillado con plantas de tratamiento, en la planta de tratamiento, lo que son las obras, la infraestructura eh, ya sea de los elementos de hormigón, se tiene que construir para los 30 años, ¿ya? Pero en lo que es los sistemas de bombeo, ¿ya? Generalmente es mejor hacer para 15 años o 10 años nada más. ¿Por qué, señores? Porque si nosotros ponemos las bombas para los 30 años, no olvidemos que al inicio del proyecto el caudal tratado posiblemente necesite solo una bomba que esté operando y una bomba en stand-by, o si no, dos bombas que alteren, que vayan alternando, ¿ya? En cambio, si en proyecto está poner, no sé, unas 4 o 6 bombas, y compráramos y instaláramos esas bombas, prácticamente la mitad de esas bombas no trabajarían hasta el año 10 o hasta el año 15. ¿Y qué problema habría que no trabajarían hasta el año 10, hasta el año 15? Al final de cuentas, ya vamos a tener instalado el sistema de bombeo, ¿ya? Cuando los equipos, principalmente de bombeo, no se utilizan, se van dañando. Además, no se olviden que en sistemas de bombeo la tecnología va avanzando. Y cuando llegue el año 15 y queramos prender esas bombas y esté dañada, posiblemente ya no se encuentre el repuesto para esas bombas. ¿Por qué? Porque va a estar obsoleto. ¿Ya? Y no solo en sistemas de bombeo, ¿no? Hay sistemas electrógenos también que tienen las plantas de tratamiento que con seguridad de aquí a 10 años, a 15 años va a haber eh, mejores sistemas de bombeo. Es por eso, entonces, en el caso del pretratamiento, por ejemplo, 2 líneas de canales de hormigón, desarenadores, eso tiene que haber. Si la planta estaba eh, con tres, con 3 módulos de reactores USB, por ejemplo, también se tiene que hacer en lo que es hormigón, todo. Pero ya en lo que va a ser los equipos de bombeo y otros sistemas electrógenos, es mejor esperar hasta el año 10, hasta el año 15 y poner a ese periodo, esperar a ese periodo. Así se va a disminuir los costos de inversión. ¿Ya? Y el otro, lo que hemos estado hablando, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales o servidas, el emisario. Esto es muy importante en lo que es los emisarios principales. El emisario principal se debe construir obviamente para todo el periodo de diseño, es decir, a 30 años, porque si no hacemos eso, no vamos a poder implementar nuevos usuarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando los niveles de contaminación de los cuerpos receptores han excedido los niveles máximos de contaminación que permiten las normas, entonces se puede considerar la construcción de un emisario, pero muchas veces no se tiene el espacio para hacer un nuevo emisario al lado por los anchos de vía. Entonces, les vuelvo a repetir, el emisario sí es necesario la construcción para todo el periodo de diseño del proyecto. ¿Ya? Hasta acá, por favor, si tienen alguna pregunta, anótense porque en la clase que vamos a tener eh, ya de dudas, vamos a absorber
todos estos, vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Ahora, ¿cuáles son los pasos más importantes para hacer un proyecto de agua potable? Primero, ya habíamos dicho, todo proyecto y principalmente los proyectos de saneamiento van a venir de una necesidad. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Segundo paso, descripción del área de proyecto. ¿Cómo va, dónde va a haber, dónde se va a instalar la obra de toma? ¿Cómo es la obra de toma? Si es en una montaña, es en una ladera, es a través de pozos, entonces. ¿Y cuál va a ser la población beneficiada? Descripción y diagnóstico de la infraestructura actual. Es decir, si se necesita un sistema nuevo, un mejoramiento o de acuerdo a los cuatro tipos de proyectos que habíamos visto hace instantes. ¿Ya? En base a eso, ya el equipo multidisciplinario va a optimizar la situación. ¿Qué quiere decir? Va a dar una solución óptima a partir de la fuente de agua. Es muy importante la fuente de agua, señores, porque de acuerdo al caudal de la fuente de agua, se tiene que ver si realmente qué dotación se va a dar a esa población y obviamente esa dotación tiene que cumplir la norma que dice la norma de agua a nivel nacional, ¿no? Análisis de la demanda e inicio del trabajo de campo. Una vez ya viendo una o dos soluciones, bueno, se hace lo que es el trabajo de campo. ¿Qué es este trabajo de campo? Es hacer la topografía del nuevo proyecto de agua potable y también en la parte social la línea base. ¿Qué es la línea base? Esto es muy importante y acá para los ingenieros, que muchos ingenieros no le damos la importancia necesaria a lo que es el trabajo social y no debe ser así, ¿ya? Todo proyecto tiene que partir de un análisis social de la población, ¿ya? Y en la línea base se va a tomar datos de, primero, cuánta población hay en la comunidad o en el pueblo donde se va a hacer el proyecto de agua potable. En base a eso se va a determinar las edades de los habitantes. Se va a determinar los ingresos, que eso es muy importante. Esto es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los ingresos que se tiene que diseñar principalmente la planta de tratamiento de agua potable. Ahora bien, alguien dirá, ¿y eso no es muy discriminatorio? ¿Por qué? O sea, el que tiene menos ingreso va a tener tal vez una planta de agua potable más pequeña o algo por el estilo. No, señores, ¿por qué? Porque muchas veces se ha cometido el error de que en poblaciones muy pequeñas donde prácticamente la población no puede pagar tarifas arriba en el caso de 20 bolivianos, 25 bolivianos, bueno, que al dólar oficial eso es $3, al dólar paralelo eso es $2 ahora. eh, o menos de $2 tal vez, ¿ya? Prácticamente corre el riesgo de que esa planta de tratamiento de agua potable no funcione en óptimas condiciones, principalmente por falta de dinero. Y eso es lo que ha ocurrido y ocurre en muchas plantas de tratamiento, no solo de agua potable, también de aguas residuales. Lo vamos a ver más adelante.
¿ya? Entonces, yo he visto, por ejemplo, se ha gastado millones en hacer, en diseñar y construir plantas de agua potable, que no está mal, o sea, muy buenas plantas de agua potable, con muy buena tecnología, pero los costos de operación y mantenimiento, pues, son muy, muy, muy elevados. ¿Ya? Sin ir muy lejos, les voy a contar más adelante una anécdota de Ensinaota, Cochabamba, por ejemplo, donde en ese entonces, hablo del 2018, para operar y mantener esa planta se necesitaba alrededor de 40.000 o 50.000 bolivianos al mes. Así hablaremos de 40.000. Pero con las tarifas, si todos pagaban, solo se recaudaba 20.000 bolivianos. Entonces, esa planta de tratamiento creo que hasta el día de hoy no todos sus módulos están funcionando. Entonces, se ha gastado plata en vano. ¿Por qué? Porque debería hacerse una planta tal vez más económica. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo ya lo que es supervisión netamente y lo que es evaluación de proyectos. ¿No? Se hace el cálculo de gabinete, trabajo ya de los ingenieros, donde mínimamente tendrían que tener dos opciones. Análisis de las alternativas, había, bueno, de las alternativas, alternativa uno 2 y ver pros y contras de cada una de ellas, ¿ya? Como les había dicho. Existe la alternativa uno donde se tiene esta planta de tratamiento, esto, pero el costo es y la alternativa 2 que tampoco es mala, que es un poco menos que la uno y el costo es y las tarifas. Y se socializa y obviamente la población escoge, pero tienen que ser muy cautos, o sea, los, los ingenieros y la parte social principalmente. ¿Por qué? Porque ya había dicho, se tiene que hacer proyectos donde ellos tengan la capacidad a través de las tarifas de operar y mantener. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos tienen que ser autosustentables y no tienen que depender de ninguna otra institución. Porque después las consecuencias es que se invierte plata, no existe dinero para operación y mantenimiento y puede volverse, como se dice, elefantes blancos, principalmente en lo que es plantas de tratamiento, ya sea de agua potable o de aguas residuales. Entonces, selección de la alternativa más económica es lo recomendable, ¿ya? Y ver lo que les había estado diciendo siempre, el análisis socioeconómico del proyecto a través de los datos que ha sacado la parte, la parte social. Hasta acá, por favor, no se olviden anotarse las consultas que sean necesarias, porque ya cuando tengamos esta clase está grabada, cuando tengamos ya la clase interactuada con cada uno de ustedes, la vamos a absorber. Planificación y ejecución de un proyecto de agua o de saneamiento. Bueno, tiene que tener una presentación, la finalidad, objetivos, conceptos generales y fases de proyecto. Presentación. Se pretende dar lineamientos concretos sobre la ejecución del proyecto de agua en las comunidades o en una población. Se tiene que describir paso a paso las diferentes etapas de proyecto y actividades que va a conllevar cada una de ellas. La finalidad, ¿ya? El objetivo principal, instruir de manera detallada los procesos
a seguir para la realización del proyecto de agua. En los objetivos ya específicos, ejecutar de manera eficiente la construcción del proyecto y esto importante, integrar de manera consciente a la población participante con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto. ¿Ya? Eso es muy importante, señores diseñistas, o sea, siempre tienen que diseñar proyectos que sean autosustentables. ¿Ya? Repito nuevamente, no es simplemente decir, bueno, esta es la última tecnología de las últimas tecnologías, lo mejor de lo mejor, cuando se tiene la certeza de que posiblemente con las tarifas que se paguen, ese proyecto con la última tecnología no sea sostenible. Ahora, ¿qué es un proyecto de agua y saneamiento? Es una serie de actividades que garantizan la obtención de agua segura, así como el montaje de las estructuras para el uso y manejo y mantenimiento de las excretas. ¿Qué quiere decir? Que un proyecto de saneamiento no solo es dotar agua potable. Un proyecto completo de saneamiento debería ser un sistema de agua potable con su planta de tratamiento, planta potabilizadora de agua, ¿ya? Y también eh, tiene que estar con un proyecto de alcantarillado sanitario con el manejo y mantenimiento de excretas, que quiere decir con una planta de tratamiento de esas aguas residuales, ¿ya? Generalmente que esa agua tratada esa agua en el emisario, en el cuerpo receptor, esa agua se pueda utilizar principalmente, por ejemplo, en riego. O sea, ya haciendo lo que se llama economía circular. ¿Ya? En todo esto sí o sí tiene que participar la comunidad involucrada, porque si no participa prácticamente no conoce y muchas veces por una mala socialización, muchos proyectos pueden caerse como generalmente se dice. ¿Ya? Ya en la etapa, ¿qué es la construcción? De cada etapa del proyecto es la construcción de la parte física, en este caso en agua potable, obra de toma, línea de conducción, tanque de almacenamiento, tal vez antes del tanque, tal vez si es necesario una planta de tratamiento, una distribución, una red de distribución y las conexiones domiciliares. ¿Ya? También no solo es un proyecto de agua potable, no solo debe consistir en darle una obra de toma, línea de conducción, tanque de almacenamiento, distribución y su conexión y después olvidarse del asunto. Se tiene que trabajar a nivel social. ¿Para qué? Para que este beneficiario o la vivienda beneficiaria realmente sepa utilizar esta agua que se tiene y tiene que tener, obligado, tiene que mejorar su infraestructura y a tener tal vez un baño si es que tiene un alcantarillado, sino otro tipo de baño si es que no tuviera alcantarillado sanitario como cámaras sépticas, ¿ya? ¿Para qué? Para que mejore la higiene y la calidad de vida. ¿Cuál es el proyecto? Perdón, ¿cuál es el objetivo de un sistema de saneamiento? ¿Ya? Y esto, por favor, muchos ingenieros, principalmente los que están en supervisión, ¿ya? Y también los que construyen,
creen que el objetivo del proyecto, como dice su contrato, es velar es que las obras cumplan la calidad, que tengan conexiones domiciliarias, que tenga el tanque de almacenamiento, que el hormigón cumpla la resistencia, que la calidad de la tubería sea, etcétera, etcétera. Por supuesto que tienen que velar por eso, pero el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población y disminuir, ¿ya? Disminuir la morbilidad de la población, principalmente en mujeres y niños. Ese es el objetivo principal, ¿ya? No es que, bueno, el tanque de almacenamiento, la red tiene que ser impecable, que cumplir la resistencia o algo por el estilo. Ese es un objetivo específico y lo tiene que ver el supervisor. Pero tanto el supervisor como el constructor, como la fiscalización, tienen que enfocarse en lo que es el objetivo general del proyecto y se cumpla. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo. Capacitación. Es el componente más importante, ya que a través de esto se puede lograr cambios de comportamiento, ya sea en aspectos de salud en las familias. Se fortalece la parte organizativa, adquieren los conocimientos necesarios para administrar y mantener el proyecto y que esté garantizado a la sostenibilidad del mismo. A ver, voy a contar otra anécdota de Sicaya, creo que se que era el 2009, 2010, eh, donde hicimos un sistema de alcantarillado sanitario, ¿ya? Y era muy bonito. Aparte del sistema de alcantarillado sanitario, se le tenía que dotar de, en lo que es en sus baños, inodoro, ducha, entonces la parte social, a través de la parte social con eh, en su contrato estaba que se tenía que dar modelos de bañitos en las viviendas, ya sea de acuerdo a sus posibilidades económicas. Había baño tipo A, B, C, digamos, el baño A era un poco de mejor calidad, el B, entonces era muy bonito. Se hizo y casi todas las viviendas, podría decir el 95%, tuvieron un baño nuevo y algunos ya tenían incluso, mejoraron su lavandería y en las cocinas ya tenían sus lavaplatos. O sea, prácticamente fue un proyecto integral. Y la parte social que trabajó ahí también era muy buena. Era una señora, una chica en ese entonces, la parte social. Y se trabajó muy bien. Pero ¿qué pasó? Eh, después, y era un proyecto obviamente con plantas de tratamiento. Así que funcionó muy bien. Se hizo la recepción provisional, ¿ya? Y resulta que cuando yo estaba de supervisor en ese entonces, cuando se hizo la verificación, hicimos la verificación ya para hacer una recepción definitiva, teníamos que entrar casa por casa para ver cómo estaba su baño, su ducha, si le funcionaba el inodoro y muchas otras cosas más. Pero vaya sorpresa que nos dimos, ¿ya? No me acuerdo cuántos eran, pero va a deber ser unos 60, ¿ya? Pero en tres módulos sanitarios, perdón la expresión, pero cuando entramos a su baño era una cochinera total, ¿ya? Excremento salpicado por todo lado, por el inodoro o hasta en el piso. Entonces, ¿qué es lo que falló? Si acabo de decirles que la parte social trabajó muy bien. Resulta, y hay como lección aprendida,
que la parte social les tiene que enseñar inclusive cómo usar un inodoro, cómo usar el papel higiénico, cómo deben, después de hacer las necesidades, usar el papel para limpiarse, higiene, cómo deben lavarse las manos. Creo que ahí falló, porque después averiguamos y como ellos estaban acostumbrados a hacer las necesidades tal vez tipo baño turco, lo que hicieron fue subirse encima del inodoro y hacer como lo hacían antes, ¿ya? Porque no sabían, o tal vez no fueron a las capacitaciones, pero algo falló. Algo falló. Y es muy importante, por eso para los profesionales que trabajan en lo que es capacitación, o sea, no solo contentarse o decir, bueno, yo ya di la clase al curso, aquí están las actas, ha venido fulanito, menganito, sutanito, aquí está su firma y listo, y yo he cumplido con la capacitación. Es muy importante también que cada dirigente o capacitar a unos 3, 4, 5 personas de la comunidad para que ellos nuevamente hagan una retroalimentación a cada uno de los beneficiarios o a cada beneficiario. ¿Por qué? Porque la parte social va a tener, no sé, unos 2, 3, 4, 5 clases de capacitación y no todos van a venir. ¿Ya? Y no todos van a aprender en una clase. Es distinto que vaya una persona a una clase y que otra persona vaya a 10 y hablen de lo mismo. Con seguridad, al que ha asistido a las 10 clases va a entender mejor que una persona que ha ido a una clase. Entonces, esas situaciones se tiene que ver nosotros, los ingenieros, ya sea que estemos en la parte de construcción, fiscalización o supervisión, también tenemos que darnos cuenta de que podría suceder esas cosas y hacer algo para enmendar eso, ¿ya? No solo es enfocarse a lo que ya les había dicho, calidad, resistencia del hormigón, que cumpla tal vez alineamiento, la tubería, la compactación y esas cosas. Es muy importante, creo que esta capacitación en sistemas de saneamiento es algo muy importante. Falla esta capacitación, el, por más de que el proyecto esté en óptimas condiciones, el proyecto no va a cumplir los objetivos para el cual fue diseñado. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Ya les había dicho, que se cumplan los objetivos, que es la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, mejoramiento de las condiciones de vida de la población, reducción de la carga doméstica en el hogar y mejora de las condiciones ambientales en la comunidad. Esos son los objetivos. Bueno, el objetivo principal generalmente, todo eso se mete en un objetivo principal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fases del inicio de un proyecto? La fase inicial es la etapa que se inicia a partir de la solicitud de la comunidad a través de una necesidad que tienen ellos, ¿ya? Donde a través de esto se va a realizar, en el ejemplo de un proyecto de agua, ¿ya? Y es importante destacar que esta solicitud deberá estar avalada por cada familia y participante, que todos estén de acuerdo. Entonces, para que esto ocurra, la familia tiene que estar en todo el proceso de capacitación, ya eh, tiene que también cumplir el trabajo para que el proyecto esté en forma equitativa, o sea,
para que principalmente en trabajo de campo, aporten un porcentaje en efectivo del costo total del proyecto, ¿ya? Puede variar de acuerdo a la magnitud y la capacidad de la comunidad. Aquí quiero hacer algo y recalcar algo muy importante. Es muy importante, recalco, que para todo proyecto, no solo de saneamiento, la comunidad participe con un porcentaje en efectivo, ya sea 5%, 10%, 15 o 20%. ¿Por qué? Porque cuando no aportan económicamente, perdón la expresión, pero muchas veces al beneficiario le vale. No lo cuida, no lo cuida. En cambio, si ha aportado, aunque 100 pesos, 200 pesos para el costo del proyecto, se va a preocupar porque ha puesto plata de su bolsillo, ¿ya? Algunos dicen, bueno, tengo de mi participación en la alcaldía, entonces de ahí que saque el alcalde y que ponga. No es lo mismo. Es necesario, y los que trabajan en alcaldías tal vez, que sí o sí la comunidad aporte en efectivo. Ahora bien, muchos dicen, bueno, no tenemos efectivo, nosotros vamos a apoyar en mano de obra. Ni se metan, por favor, porque eso va a traer muchos problemas, principalmente en tiempo de ejecución, porque no van a cumplir, no van a cumplir. Aporte de materiales locales, aporte de alimentación, eh, aportar como el mínimo valor de un jornal en la zona al momento de poner en funcionamiento, bueno, son traslado de materiales, ¿ya? Es mejor que todo esto, todos esos aportes, realmente eh, es mejor que no lo haga la comunidad, que lo haga el contratista o la empresa que se ha adjudicado, ¿ya? Y la comunidad haga un aporte, una contraparte en efectivo, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, anótense para que lo discutamos en la clase interactuada con cada uno de ustedes. Compromisos de la entidad ejecutora, ¿no? Aporte de los materiales, pago del técnico capacitador, pago del supervisor, aporte de materiales educativos didácticos, seguimiento al proceso de funcionamiento una vez ejecutado la obra. ¿Ya? La entidad que va a licitar, o sea, sí tiene que estar encargada de que tenga los recursos para todo esto. Además, obviamente, los recursos para la construcción y elaboración, para la elaboración y construcción del proyecto. En el proyecto ya se va, ya en la ejecución del diseño final se va a hacer un levantamiento topográfico, ya que debe participar la comunidad obligatoriamente en esta. ¿Por qué? Porque la comunidad conoce bien en el terreno, ¿ya? Para los que son consultores y hacen trabajo a diseño final, es muy importante, por favor, que el ingeniero, en este caso el ingeniero civil sanitario, vaya con el topógrafo a hacer el levantamiento. Yo sé que existen topógrafos muy buenos que ya lo hacen. Yo he visto colegas que tienen consultoras, mandan a su topógrafo ya y le dice, anda, vémelo, aquí está la obra de toma y aquí, y tú veo dónde vas a poner el tanque y me traes todo el levantamiento topográfico. Y efectivamente el topógrafo ya sabe mucho, hace muy buen levantamiento y presenta. Pero hay una cosa que el topógrafo no sabe y nosotros los ingenieros sí sabemos. El topógrafo no sabe dónde va a poner un paso de quebrada, no sabe dónde se tiene terreno suelto, dónde se tiene terreno duro,
dónde se tiene roca, dónde va a haber excavación en roca, no sabe de cosas de ingeniería, qué solución se va a dar cuando se presenta alguna situación. Por eso es muy importante que el ingeniero vaya los días que sea necesario con el topógrafo para que le diga, aquí deme un punto, acá otro punto, pónmelo, aquí hay inicio, paso de quebrada, aquí es fin, paso de quebrada, ir con la comunidad, había dicho, para hacer un poco de calicatas, porque muchas veces a nivel superficial se tiene terreno blando y se clasifica como terreno blando y resulta que a 10 15 centímetros ya existe terreno muy duro o roca y eso no se preveyó en el proyecto y después se tiene contratos modificatorios con intercambio, con incremento de presupuesto, que son muy difíciles de aprobar precisamente cuando se tiene con incremento. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, necesariamente tiene que ir el ingeniero civil sanitario. Fases de elaboración del diseño. Con la elaboración topográfica se realiza las curvas de nivel, los BMs, elaboración de memoria técnica. Les había dicho, tiene que haber una o dos alternativas, ¿ya? Y si es necesario, perdón la palabra, direccionar tal vez a la alternativa más económica, cosa de que el proyecto pueda ser autosustentable. Elaboración de presupuestos, elaboración del proyecto principal. ¿Ya? Y después viene lo que es la aprobación del proyecto. Ya teniendo el proyecto, obviamente, se hacen las gestiones para ver las fuentes de financiamiento. En este caso puede ser directamente financiado por el gobierno, por TG, a través del TGN, o tal vez a través de créditos que por institución, ya sea BID, CAF, etcétera. Entonces, por financiamiento externo. También puedan ser asumidos muchos gobiernos municipales si el proyecto es pequeño y por el municipio y los beneficiarios directamente. Y lo que les había dicho, ¿no? Si son los beneficiarios, tendría que ser netamente con una contraparte en efectivo, no con trabajo comunitario, porque van a tener muchos problemas en ese aspecto. Una vez que se tiene el financiamiento, se hace lo que es la evaluación del proyecto. ¿Ya? Esto es muy importante, la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que un ingeniero evaluador tiene que ser necesariamente un ingeniero que ya ha construido un proyecto, que ya ha supervisado, incluso que ya haya trabajado de fiscal. Tiene que tener la capacidad para ver qué cosas va a funcionar, qué cosas no va a funcionar, ¿para qué? Para que ese proyecto se corrija y entre pues a la licitación y no tenga mayores cambios en la obra. Ahora bien, alguien me decía, o tal vez todos van a estar de acuerdo con lo que que les voy a decir, ¿ya? Siempre escuchamos el comentario. Ningún proyecto o casi todos los proyectos no coinciden con lo que se ha diseñado, ¿ya? Porque hay una cosa que ha cambiado, esto no han previsto y estas cosas. Y eso es cierto, eso es muy cierto. Es más, yo estoy en la capacidad de decir que ningún proyecto va a ser igual como el que se ha diseñado, pero eso no quiere decir que esté mal. Para eso se contrata un supervisor. Obviamente hay diferencias, ¿no? Hay, hay, hay observaciones de forma que ahí entra el supervisor para corregirlas y hay observaciones de fondo, que para eso está lo que precisamente les acabo de decir.
el ingeniero evaluador. ¿Ya? El ingeniero evaluador está para que este proyecto no tenga problemas de fondo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que primeramente se tiene que verificar? Es que en la obra de toma exista el caudal correspondiente. Ahora bien, muchas veces para ver el caudal de una obra de toma es recomendable hacer los aforos en época de estiaje. Acá en Bolivia, la época de estiaje va desde el mes de tal vez mayo hasta el mes de octubre, tal vez parte de noviembre. Ya, pero el mayor, el mes donde existe más estiaje es septiembre y octubre. Ya. Pero entonces ahora, para hacer un nuevo proyecto de agua potable, tendríamos que esperar hasta el mes de octubre y noviembre para ir a forar y recién hacer el diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque los financiamientos no esperan, ¿no? Muchas veces hay un municipio que tiene financiamiento para un proyecto y dice, agarra al ingeniero en el mes de diciembre, dice, ingeniero, necesito que en 3 semanas, en un mes, me lo haga este proyecto a diseño final. Y ahí como ingenieros no pueden decir, ah, ya, señor alcalde, espérame hasta el mes de octubre, de septiembre, ahí voy a ir a forar, porque cuánto es el agua mínima para ver si va a alcanzar o no va a alcanzar. Entonces, para eso están los ingenieros. ¿Y qué se debe hacer? Principalmente ya un ingeniero que ha hecho muchos diseños tiene que llevarse a personas de la comunidad para que a través de ellos saque información y estime cuánto es el caudal en época de estiaje. No esperen que los beneficiarios les digan, ah, en época de estiaje el caudal es 5 litros segundo, porque ellos no saben lo que es manejar unidades. Lo máximo que les van a decir es, en época de lluvia el agua sube hasta acá arriba y en época seca el agua viene hasta aquí abajo o alguna otra información. Y a través de eso ustedes tienen que ser capaces de estimar cuánto va a ser el caudal. Y ahí se puede. Es más, incluso tienen que preguntar cuándo ha sido que hace cuántos años ha venido una riada, ellos conocen como riada o nosotros como conocemos como avenida máxima, una avenida máxima que ha destrozado. ¿Precisamente para qué? Para que el ingeniero diseñista pueda prever estructuras adicionales para protección de obra de toma. ¿Ya? Y ojo, ingenieros diseñistas, por favor, cuando vayan y vean dónde es el mejor lugar de la obra de toma, no se queden ahí. Por lo menos caminen 800 metros más arriba para ver si se va a necesitar disipadores de energía, porque muchas veces van, evalúan obra de toma, diseñan obra de toma y 2 años después viene una avenida máxima y que se lo lleva la obra de toma. Entonces es necesario prever disipadores de energía para que no ocurra alguna sorpresa desagradable, principalmente con la obra de toma. Y no se olviden que las obras de toma no siempre llegan caminos para hacer las separaciones inmediatas. Muchas veces hay que caminar kilómetros y llevar materiales. Esos kilómetros es llevar a mano o llevar a burro y eso va a conllevar que las reparaciones de esa obra de toma no van a ser al instante. Entonces, el ingeniero evaluador lo que va a hacer es la revisión técnica del proyecto, obviamente también la revisión social, ¿ya? Va a identificar a través de una ficha técnica y documento del proyecto, que es un resumen del proyecto,
va a ver que exista el documento ya técnico o que es la ingeniería del proyecto y además los anexos. Ya estos son unos pocos, ya hay más todavía. Documentos de compromiso, análisis de agua, aspectos técnicos, cómputos métricos, presupuestos, planos, en la parte social, todos los documentos sociales que tiene que haber, etcétera, etcétera. Y algunas observaciones. También el evaluador tiene que necesariamente hacer la evaluación de campo, tiene que ir a verificar si realmente, principalmente en la obra de toma, existe el agua, que dicen en el proyecto. Tiene que verificar los aspectos técnicos, los aspectos socioeconómicos y de riesgo, ¿ya? Principalmente para obras de toma, pozos y galerías. Esto es muy importante, señores. ¿Ya? En, ha habido, eh, ha habido proyectos, tengan mucho cuidado cuando sean proyectos con pozos. Lo primero que tienen que hacer es perforar el pozo y ver si realmente tiene el agua. Muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, en un sistema de riego a través de una galería filtrante. eh, Han construido los 5 o 6 kilómetros de canales y ahí resulta que después de la construcción de los canales han querido hacer la obra de toma, en este caso de galería filtrante y han excavado para hacer la maquinaria, la excavadora tornamesa, ha entrado al río para hacer la excavación de la galería y sorpresa, no había nada de agua. Han excavado mucho más, ya, al excavar mucho más, obviamente ya no garantizaba que el proyecto iba a ser por gravedad, porque se tenía que bombear y tampoco han encontrado ni una gota de agua. ¿Ya? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es cuando se va a construir, a hacer calicatas para realmente verificar si esa galería que se va a construir va, va a tener el agua suficiente. ¿Qué ha pasado? Se han gastado más del 50% del proyecto, varios millones en canales, cuando no se tenía agua. ¿Ya? Y con los pozos funciona lo mismo. Es por eso que ahora los nuevos proyectos de agua para agua potable o para riego, ¿ya? Tiene que venir necesariamente con el pozo que el alcalde, en este caso, o alguien ya tenga la fuente de agua, si si es con pozos. ¿Ya? Y a través de eso se va a hacer la factibilidad, va a haber la factibilidad técnica del proyecto. ¿Ya? Si es que tienen alguna consulta, por favor, anótense las consultas. Entonces, una vez que se ha hecho ya la evaluación, pasa a un proceso de ejecución del proyecto, eso a través de una licitación, ¿ya? Esta fase se inicia con la firma del convenio entre el financiador y el municipio. Se procede a iniciar el componente de capacitación, donde se dan lineamientos también de organización. Y obviamente, ya cuando se esté iniciando, el capacitador tiene que eh, realizar pues, el taller respectivo y las capacitaciones. Las capacitaciones ya cuando se desarrollan el proyecto son fundamentos básicos de organización, saneamiento ambiental, género y desarrollo comunitario, manejo de microcuencas, operación y manejo del mantenimiento del proyecto. En la construcción de obras físicas están las etapas, la obra de toma, la línea de conducción, la línea de distribución o las de distribución y las conexiones domiciliares.
La obra de toma es el sitio donde se capta más agua. La línea de conducción es la construcción de zanjas y la instalación de la tubería desde la obra de toma hasta la planta de tratamiento o al tanque de almacenamiento. Bien. Esto va a contemplar obras adicionales como cámaras rompepresión y cámaras derivadoras. La línea de distribución es la red que conduce el agua desde el tanque hasta los puntos de vivienda, y las conexiones domiciliarias es desde el punto anterior, en este caso de la línea de distribución, hasta dentro de las viviendas. ¿Ya? Este es simplemente un repaso de qué es lo que se tiene en los proyectos. ¿Qué más? Bueno, va a ser la revisión de finalización de las obras físicas, revisión de la ejecución del componente social, nivelación del trabajo entre todas las familias participantes, pruebas de funcionamiento y autorización para usar el servicio. Ok, eso es de manera general más o menos. Hemos visto cuál es la etapa de un proyecto desde a partir de una necesidad, cómo se hace el diseño, cómo se hace la evaluación hasta la etapa de construcción, bueno, hasta la construcción. Pero hay una etapa muy importante entre lo que es la evaluación y la construcción, ¿ya? En este caso es la licitación del proyecto. Y esto es muy importante, señores, que tengan la experiencia respectiva. Lo vamos a ver rápidamente, ¿ya? Cómo, qué tipos de licitación, en qué normativa está regida y cómo son las etapas de licitación. Vamos a ver un poco de boletas, etcétera, etcétera, a continuación, ¿ya? Si es que hasta el anterior punto tienen una, dos, tres preguntas, por favor, anótense las preguntas que lo vamos a ver ya en la clase interactuada que vamos a tener con todos ustedes. ¿Ya? Entonces, todo esto está regida a nivel nacional por las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que es el Decreto Supremo 181 del 28 de junio del 2009, o como se conoce, que es las SAPS, ¿ya? Que es las SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. ¿Ya? Es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que van a regular la contratación y manejo, disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. Esta regulación es entre particulares y el Estado. ¿Qué quiere decir? Personas jurídicas, empresas unipersonales o particulares que van a realizar una consultoría para contratación de bienes y obras, y conjuntamente el Estado, que va a ser el que va a contratar los servicios. ¿Qué regulan? Va a establecer los imperativos para que la conducta ética del servidor público que interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado promueva y regule que realmente esto se lleve de manera transparente, principalmente para los servidores públicos, ¿ya? Aunque no muchas veces funciona así, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que decirlo, creo que actualmente es muy lamentable y sabemos de muchos actos de corrupción en esta etapa de gobierno que estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos de las SAPs? Establecer principios, normas y condiciones que van a regular los procesos administrativos en el marco de la Ley 1178, la Ley SAFCO, para lograr eficiencia y agilidad de los procesos de contratación para el Estado boliviano. Entonces, ¿cuáles son los principios? Bueno, son solidaridad, participación, control social, buena fe, economía, eficacia
eficiencia, equidad, libre participación, responsabilidad y transparencia. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Ya hemos leído, pero ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Solidaridad, los recursos públicos deben favorecer a los bolivianos y las bolivianas. Participación, ¿ya? Todos a nivel nacional tienen derecho a participar en los procesos de contratación de bienes y servicios, siempre y cuando cumplan lo establecido en los documentos base de contratación, ¿no? Entonces, al decir todos los bolivianos no quiere decir que cualquier persona, o sea, tienen que cumplir netamente requisitos que están establecidos en los documentos base de contratación o los DBC que conocemos comúnmente. Control social, bueno, también los bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta ejecución de los recursos públicos. Buena fe, se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos, así como los proponentes. Economía, bueno, el manejo se tiene que desarrollar con la celeridad y ahorro de recursos. Eficacia, los procesos de contratación deben permitir alcanzar objetivos y resultados programados. Eficiencia. Los procesos de contratación deben ser realizados oportunamente y en los tiempos óptimos y con los menores costos posibles. Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir un bien y o ofertar algún servicio. ¿Cuáles son los principios de las apps? La libre participación. Se debe permitir la libre participación y amplia concurrencia de los proponentes. Responsabilidad. Los servidores públicos deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y o omisiones en el desempeño de sus funciones públicas. Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos tienen que ser transparentes y estos son públicos. Tienen, pues, por si acaso, unos documentos, principalmente las normas SAPS y la 181. Bueno, vamos a ver unas abreviaturas antes para conocer. AMPE quiere decir Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. CUSE es el Código Único de Contrataciones Estatales. DBC es el Documento Base de Contratación. DBC AMPE es el Documento Base de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. EPNE es la Empresa Pública Nacional Estratégica. LP, Licitación Pública. La MAE es la máxima autoridad ejecutiva. La NBSAP son las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. PAC es el Programa Anual de Contrataciones. El POA es el Programa de Operaciones Anual. La RESAPS es el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. La RESAPS EPNE es el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas. El RPA es el responsable del proceso de contratación de apoyo a la producción, apoyo nacional a la producción y empleo. El RPC es responsable del proceso de contratación en la licitación pública. Las SAP son sistemas de administración, bienes y servicios, y el SICOES es el sistema de contrataciones estatales. También existe, bueno, esto lo vamos a ver más seguido, no a detalle, los alimentos frescos perecederos que son, conservan sus cualidades aptas para la comercialización y el consumo. Los bienes son bienes, cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho y caso fortuito, obstáculo
interno que es atribuible al hombre, un imprevisto que es inevitable. El CUSE es el código asignado a través del SICOES. Existe también la contratación llave en mano, que es una contratación mediante el cual el proponente oferta una obra terminada que contempla diseño, ejecución de la obra y la puesta en marcha. Generalmente las plantas de tratamiento de aguas residuales en muchas ocasiones se hace bajo este sistema de contratación. Documento base de contratación DBC es el documento elaborado por la entidad contratante y emitido por el órgano rector, que contiene especificaciones técnicas, términos de referencia, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de contratación. Que es un error subsanable, es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales o accesorios, o de forma sin afectar la legalidad ni solvencia de la propuesta. Especificaciones técnicas es parte del DBC, elaborada por la entidad contratante, donde se establecen las características técnicas de las obras y o servicios a contratar. Fraccionamiento es la parte de la modalidad de contratación inicialmente programada en el programa actual anual de contrataciones y ejecutar la contratación en una modalidad de menor cuantía. Fuerza mayor es un obstáculo externo, imprevisto o inevitable. Mesa de partes es el espacio ubicado en el ingreso de la entidad pública con el rótulo visible en el cual se publica el programa anual de contrataciones, las convocatorias vigentes y las resoluciones de impugnación. Orden de compra es una solicitud escrita que formaliza el proceso de construcción que va a ser aplicable solo en caso de adquisición de bienes. Precios referenciales, el precio estimado por la entidad contratante para un proceso de contratación. Proponente es la persona natural o jurídica que participa en el proceso de contratación mediante presentación de su propuesta o cotización. RPC es el servidor público que por delegación de la MAE es responsable por la ejecución del proceso de contratación y sus resultados en la modalidad de licitación pública. RPA es el servidor público que por delegación de la MAE es responsable de la ejecución del proceso de contratación y sus resultados en la modalidad de contratación menor y amplia. Ya vamos a ver más adelante cuál es una contratación mayor y cuál es una contratación menor. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los ámbitos y aplicación de las apps? Son de uso y aplicación obligatoria por las entidades públicas. Y está establecido en la 1178 de la Ley SAF. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de las entidades públicas? Implantar las apps, registrar obligatoriamente en el SICOES la información y elaborar un reglamento específico. Composición del sistema de administración de bienes y servicios está compuesto por 3 subsistemas. Subsistema de contratación de bienes y servicios, subsistema de manejo de bienes y subsistema de disposición de bienes. Entonces, los 3. ¿Qué es el subsistema de contratación de bienes y servicios? Es el conjunto que está interrelacionado de principios y elementos jurídicos, técnicos y administrativos que van a regular el proceso de contratación de obras y servicios de consultoría. Para este fin, el propio decreto 181 establece la modalidad y las cuantías respectivas. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es un sistema, las modalidades de contratación. En este caso, las modalidades primero de contratación menor.
En contratación menor, la modalidad es para la contratación de bienes y servicios que se aplica cuando el monto de contratación sea menor a 50.000 bolivianos. ¿Ya? Menor a 50.000 bolivianos es una contratación menor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para esta contratación menor? Bueno, cada entidad pública deberá considerar los siguientes aspectos. Deben reunir las condiciones de calidad para cumplir con efectividad los fines que son requeridos. Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de mejores precios del mercado y deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. ¿Cuáles son los plazos de modalidad de contratación menores inmediato? Menor a 50.000 bolivianos es poco dinero en este caso, ¿no? Entonces, simplemente la designación del responsable del proceso de adquisición está reglamentado por la entidad de las SAPs, no requiere cotizaciones o propuestas, no está sujeta a plazos, debe reunir sí condiciones de calidad, debe reunir condiciones de economía, es decir, mejor precio, generalmente se hace con 3 cotizaciones, y es de acción inmediata, ágil y oportuna. También existe la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, AMPE. Esta modalidad para la contratación de bienes y servicios permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando a la producción y empleo. Se aplica cuando el monto sea mayor a 50.000 bolivianos, hasta 1.000.000 de bolivianos. Entonces, de 50.000 a 1.000.000 es amplio. O en realidad de 50.000 uno, ¿no? Porque el otro era hasta 50.000. En este caso va a ser de 50.000 uno hasta 1.000.000 de bolivianos. ¿Qué condiciones debe cumplir esta contratación menor? Se realiza mediante solicitud de cotizaciones o propuestas, publicando un DBC en el SICOES o en la mesa de partes. Se procede con la evaluación, aun cuando se hubiese recibido una sola cotización de propuestas. Los plazos para esta contratación menor es mínimo de 8 días. Para contrataciones mayores a 50.000 bolivianos hasta 200.000, el plazo mínimo es de 4 días, ¿ya? Y puede ser en cotizaciones o propuestas. Para contrataciones entre 200.000 hasta 1.000.000, mínimo 8 días entre cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Que de esta modalidad AMPE, que es de 50.000 uno hasta 1.000.000 de bolivianos, va a existir, llamaremos un AMPE menor y un AMPE mayor. El AMPE menor va a ser de 50.000 uno a 200.000 bolivianos y el AMPE mayor va a ser de 200.000 uno hasta 1.000.000 de bolivianos. Y ahí varían los plazos. Para AMPE menor es 4 días, para AMPE mayor va a ser 8 días. Y aquí está en este esquemita. Se designa el responsable del proceso de adquisición, se realiza una solicitud de cotizaciones o propuestas y de 50.000 uno a 200.000, 4 días, de 200.000 uno a 1.000.000, 8 días. Y ahí está reglamentado por las SAPs. Y algo muy importante, se va a proceder a la evaluación aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. Entonces, aquí tenemos ya un resumen esquemático de lo que es la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo AMPE. ¿Ya? Habíamos dicho AMPE menor de 50.000 uno a 200.000 hasta 4 días y AMPE mayor hasta 8 días. Subsistema de contratación de bienes o servicios por cotizaciones o propuestas. Considerando las actividades, las actividades previas que son
Publicación, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, solicitud de contratación, elaboración de DBC y autorización del inicio del proceso. Inicio del proceso con la publicación de convocatoria, actividades administrativas opcionales previas a la presentación de propuestas, ya sea consultas escritas, inspección previa, reuniones informativas de aclaración, apertura pública y lectura de los precios ofertados. Entonces también se va a evaluar, esto se evalúa en acto continuo de cotizaciones de propuestas presentadas y elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratorias desiertas. Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas. Cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas, elaboración de resoluciones de adjudicación o declaratoria desierta cuando corresponda y posteriormente la notificación ya tanto al que ha ganado y la notificación como a los que no han sido favorecidos por este tipo de modalidad de contratación. También tenemos esa, bueno, eso era lo que hemos visto, la modalidad amplia, que es apoyo nacional a la producción y empleo, ¿ya? Y tenemos el subsistema de contratación por licitación pública, que esta modalidad es para contrataciones de bienes y servicios y se aplica cuando el monto sea mayor a un millón de bolivianos, que quiere decir desde 1.000.000 bolivianos, permitiendo la participación de un número indeterminado de proponentes. Entonces, esto se hace a través de una convocatoria pública nacional, ¿ya? Para proyectos desde 1.000.001 hasta 70 millones de bolivianos. Y la convocatoria pública internacional para contrataciones mayores a 70 millones de bolivianos. Adelante. O sea que ya para 70 millones con un boliviano pueden presentarse nacionales o internacionales, o sea, puede ser una licitación pública internacional, obviamente si así lo establece la MAE, ¿ya? Si por el objeto de contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria, para convocatoria en contrataciones menores a 70 millones de bolivianos, se podrá realizar convocatorias públicas internacionales ajustando su procedimiento a este tipo de convocatoria. O sea, permitiera, digamos, hacer también internacional cuando sea menor a 70 millones con algunos ajustes. Entonces, ¿cuáles son los plazos obligatorios? Cuando es licitación pública nacional, mínimo 15 días. Cuando es internacional, mínimo 20 días. Y para internacional, para la contratación de obras, mínimo 15 días. Los plazos u otras actividades deberán ser establecidos por la entidad y con un cronograma de acuerdo y establecidos en el DBC. El plazo de presentación de propuestas podrá ser ampliado de forma excepcional por única vez mediante resolución expresa de la MAE por un tiempo máximo de 10 días adicionales. Sí, pero eso tiene que estar bien justificado por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por enmiendas establecidas en el DBC. También tenemos, perdón, ¿ya? Entonces, tenemos las actividades previas de publicación, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, solicitud de contratación, elaboración de DBC, autorización del proceso de contratación, ¿ya? Aquí es muy importante
Generalmente para elaboración de los documentos base de contratación, existe un departamento que se llama adquisiciones, ¿ya? Es muy importante que el ingeniero que ha evaluado el proyecto participe de esta elaboración de los DBCs. ¿Por qué? Porque el ingeniero evaluador o los ingenieros evaluadores del proyecto conocen ya bien el proyecto. Entonces, ellos van a determinar qué tipo de maquinaria y equipo se necesita para esa obra, qué tipo de profesionales se necesita para esa obra. Los profesionales con distinta experiencia, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque si no hacen participar al ingeniero evaluador, prácticamente puede haber incongruencias en el DPC, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en este momento estoy ejecutando un proyecto para que es Emagua, donde tenemos más de casi 5.800 metros cúbicos de hormigón armado en unas condiciones realmente que son terribles, ¿ya? ¿Y cuánto han puesto el plazo de obra? 150 días. Imagínense 150 días para hacer 5.600 metros cúbicos de hormigón en unas condiciones que no son las más adecuadas y más con lo que ahora no se tiene a disposición fierro, no se tiene cemento, hay escasez de materiales, la subida de precios, o sea, eh, realmente no han previsto eso. Obviamente puede haber lo que para su descargo decir, en la época que hemos licitado no había disponibilidad de fierro, había disponibilidad de materiales, etcétera, que sí es cierto, pero en plazo, señores, o sea, ni teniendo toda la logística se podría hacer. ¿Por qué? Porque obviamente los obreros van a, eh, por las condiciones y caminos ahí, eh, 4 o 5 mixers ya no van a poder operar ahí, pues se van a dar cabeza con cabeza. O sea, ese tipo de errores existe cuando no hacen participar al ingeniero o a los ingenieros evaluadores para la elaboración de los DBCs. Es más, muchas veces, ya, y siento decirlo, pero lo digo con vergüenza ajena, ya, los DBCs son elaborados precisamente para que una empresa específica gane. Y yo lo he visto en una licitación, han declarado desierta y han modificado los DBCs para que, bueno, la empresa que habíamos presentado no ganó. Después resulta que cambiaron el DBC y pidieron, no me acuerdo, pero por decir, el superintendente de obra que tenía que tener una maestría en hidráulica, una maestría en sanitaria, una maestría en estructuras, una maestría, no sé, en gestión de riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y resulta que solo una empresa presentó un profesional que tenía esa experiencia. Y me imagino que a nivel nacional ha debido haber uno. ¿Ya? Entonces, existe ese tipo eh, de situaciones que ya rayan en la ridiculez, pero lamentablemente es así y hay que decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? El profesional que ha evaluado el proyecto tiene que ser ético realmente ético
para ver y hacer poner los profesionales, el equipo que se necesita e incluso los frentes de trabajo que se necesita para la obra. ¿Ya? Y que el plazo también esté de acuerdo a las necesidades y a las condiciones del lugar, incluso a las condiciones meteorológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque pasa lo que les acabo de decir. ¿Ya? Seguramente acá van a tener bastantes preguntas. Por favor, anótense las preguntas que hay mucho por debatir en este aspecto. ¿Ya? Inicio del proceso de publicación, ¿ya? El tiempo de publicación, ya habíamos dicho, está reglamentado, pero puede ampliarse por casos de fuerza mayor o caso fortuito, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Es que si ha habido un bloqueo, por ejemplo, hace una semana hemos tenido un bloqueo de más de 15 días que prácticamente ha paralizado todo el país. Obviamente eso es pues un causal para ampliar plazo eh, para los tiempos de publicación de propuestas. Actividades administrativas previas a la presentación de propuesta, consultas escritas, reunión de aclaración, inspección previa cuando corresponde. Ok, aquí generalmente me hacen muchas preguntas y una de las preguntas es si no van a la reunión de aclaración, ¿realmente se descalifican las empresas? No necesariamente, ¿ya? Para que, para que se descalifique a una empresa que no ha ido ya sea a la visita previa o a la reunión de aclaración, o sea, tiene que estar establecida en el DBC en causales de descalificación. Si dice, el no ir a la visita de campo será causal de descalificación, obviamente se descalifica. Si dice, si no va a la reunión de aclaración, la empresa está descalificada, obviamente se descalifica. Pero si no dice eso, la comisión no tiene por qué descalificar a la empresa. ¿Ya? Aprobación del DBC con enmiendas si existieran, ¿ya? Mañana, bueno, mañana en la siguiente grabación les voy a mostrar un DBC que prácticamente cuando yo era miembro de una comisión, me negué a aceptar ese DBC. Bueno, en realidad todos los miembros de la comisión y les voy a decir las causales. Notificación, bueno, las notificaciones, apertura pública y lectura de precios ofertados. Evaluación del acto continuo de las propuestas y evaluación del informe y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, convocatoria a todos los proponentes que presentaron su propuesta cuando se requiera la aclaración de unas o más propuestas. Elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria desierta, que deberá contener mínimamente nómina de participantes, precios ofertados, resultados de calificación, causales de rechazo o descalificación si existiera, notificación, concreción de las mejores condiciones técnicas, suscripción de contrato y recepción. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos el proceso de contratación. La MAE designa a un responsable del proceso de contratación, se hace la certificación presupuestaria, se tiene elaborado el documento base de contratación y se hace la licitación pública. ¿Ya? Después de la MAE, la unidad solicitante envía especificaciones técnicas, contrataciones, la contratación debe estar incluida en el programa, en el POA o en el PAC, se define el tipo de modalidad de contratación y se elabora la convocatoria de acuerdo a la normativa y pasa a la siguiente fase, que es la licitación. También, bueno, son ya las 12. Bueno, hemos pasado, creo, un poquito más de las 2 horas. Vamos a quedar acá
la siguiente grabación vamos a continuar con, con esto, ¿ya? Y eh, continuamos la siguiente clase. Ya, por favor, las preguntas, las preguntas que des, eh, anótense, háganlos y quedamos en esta clase pregrabada hasta acá. ¿Ya? Quiero, eh, quiero darle las gracias, ¿ya? Y continuamos la siguiente clase. No estoy pudiendo cerrar la sesión. Ahora mismo lo hacemos.